En esta práctica vamos a estudiar experimentalmente el comportamiento de presión, volumen, temperatura de una sustancia pura y vamos a estudiar el comportamiento en estado saturado de una sustancia pura. Si representamos en un diagrama presión-volumen a una isoterma dada la curva presión-volumen de una sustancia pura, cuando se encuentra en estado de vapor, como es este caso, en esta zona, la curva tiene una pendiente ascendente. En el momento en el que comienza el cambio de fase, la curva llega a una horizontal hasta que ya se ha realizado totalmente el cambio de fase y vuelve a ascender. ¿Qué conclusión obtenemos de esta curva? Que para una isoterma dada, cuando se está produciendo el cambio de fase, vamos a tener la fase vapor y la fase líquido, que se van a poder distinguir si se observa experimentalmente, y en esta curva presión-volumen lo que vamos a observar es que la presión permanece constante, es decir, esta curva es una horizontal. Si realizamos o si representamos otra isoterma, lo que va a ocurrir es que la curva va a tener la misma forma, pero que el tramo horizontal va a ser cada vez más estrecho. Si representamos otra isoterma, vemos cómo se va estrechando hasta lo que se denomina la temperatura crítica. A esta temperatura no tenemos este tramo horizontal en la curva presión-volumen y lo que tenemos es una transición de un punto, que se denomina punto crítico, en el que van a coexistir la fase de líquido y vapor y no se van a poder reconocer. Entonces, la campana de saturación la vamos a definir como el tramo en el que dentro de esta campana vamos a tener la sustancia va a estar saturada. La vamos a tener en líquido y vapor. ¿Vale? En la práctica, lo que vais a hacer vosotros es determinar cuál es, para una temperatura dada, la presión de saturación. Y para ello, para una isoterma dada, a distintos volúmenes vais a medir la presión. Y cuando observéis que variando el volumen, disminuyendo el volumen, la presión no cambia, podréis concluir que esa es la presión de saturación. Y además vais a poder reconocer la fase líquido y la fase vapor. Pero puede ocurrir que vuestra sustancia se encuentre a temperatura crítica. En ese caso, a medida que disminuís el volumen, no vais a observar que la presión se hace constante. Y tendréis que determinar si estáis en la temperatura crítica o por encima de la campana. Para ello vais a utilizar el montaje que tenéis en la figura. Tenemos un baño que se puede controlar su temperatura. La temperatura del baño se va a ver en esta pantallita, en este display, y este baño está conectado con este cilindro y en el cilindro interior es donde se encuentra vuestra sustancia. Y esta sonda va a medir la temperatura real de vuestra sustancia pura y os va a aparecer aquí. Entonces, podréis observar la presión que tiene la sustancia pura leyendo la aguja y con esta rueda vais a ir moviendo un menisco, ¿vale? Que os aparecerá por aquí y podréis variar el volumen el volumen de la sustancia pura. Entonces, a medida que cambiéis el volumen, os va a cambiar la presión. En el guión de prácticas tenéis los distintos volúmenes a los que tenéis que medir la presión y tenéis que tener cuidado de, sobre todo una vez que ya estáis en fase líquido, con un pequeño cambio en el volumen la presión cambia abruptamente, tendréis que evitar entrar en la zona roja. En el laboratorio tenemos 4 puestos como el que se ve en la figura. En 2 de ellos tenemos una sustancia pura, que es el hexafluoruro de azufre, y en otros 2 tenemos etano. Y cada uno tiene una cantidad distinta, así que cuando os situemos en cada uno de los puestos tenéis que apuntar tanto la sustancia pura que tenéis como el número de moles que tenemos en el montaje. Porque
En la práctica también os pedimos que calculéis la entalpía de vaporización de la sustancia pura. Para ello vamos a usar la ecuación de Clapeyron que nos dice que en estado de saturación la derivada de la presión respecto a la temperatura es igual a la entalpía de vaporización dividido por la temperatura de saturación por el producto del volumen específico del gas menos el volumen específico del líquido. Si asumimos que la entalpía se permanece constante en estado saturado y que el volumen del líquido es mucho más pequeño que el volumen del gas, y si asumimos comportamiento de gas ideal, esta ecuación se convierte en este ratio. Y si integramos, llegamos a esta ecuación. Entonces, si nosotros vemos que esta ecuación se asemeja mucho a una recta, si el primer miembro sería la y la inversa de la temperatura de saturación, la x, la pendiente de esta recta va a estar relacionada con la entalpía de vaporización. Nosotros os vamos a proporcionar para cada sustancia distintas parejas de presión y temperatura saturadas. Si las representamos de manera que la x, como digo, sea la inversa de la temperatura de saturación y la y el logaritmo del ratio presión-saturación, presión de referencia, y ajustamos estas parejas de datos a una recta, cuando tengamos la pendiente podremos obtener la entalpía de vaporización. También os pedimos que calculéis los coeficientes del virial para vuestra sustancia. Para ello vamos a utilizar la ecuación térmica de estado del virial, que es la que tenemos aquí, truncada al volumen específico al cuadrado. Si nosotros operamos ligeramente de manera que multiplicamos por el volumen específico al cuadrado en ambos miembros de la ecuación, pasamos el volumen al cuadrado a la izquierda, vemos que tenemos otra vez una ecuación que se parece mucho a una recta. Entonces, si de las medidas que habéis realizado vosotros para una isoterma, representáis los puntos de manera que la y sea este término y la x el volumen específico, y ajustáis de nuevo a la recta, la pendiente será el coeficiente b y la ordenada en el origen será el coeficiente c. Tened en cuenta que los coeficientes del virial dependen de la temperatura, por lo que tendréis que obtener un coeficiente del virial para cada una de las dos isotermas que vosotros vais a estudiar.